Buenas tardes. Desde la UPF Barcelona School of Management nos sumamos al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo 5 de junio, organizando el programa de sostenibilidad medioambiental, una serie de actividades que iniciamos ayer y que tienen como objetivo reforzar el compromiso de la escuela hacia el bienestar planetario, implicando activamente a nuestra comunidad. El propósito principal de esta iniciativa es dar voz a estudiantes, alumni, profesorado y entidades colaboradoras para acompañar y fomentar la generación de nuevas ideas que contribuyan a un futuro más sostenible. Las actividades programadas buscan potenciar la transferencia de conocimiento en este ámbito, dando visibilidad al amplio ecosistema de talento de la escuela. Además, este programa será también el punto de partida de una red que pronto lanzaremos, formada por diferentes agentes de la escuela, con interés e implicación en el campo de la sostenibilidad, en la que pretendemos que se genere debate y networking durante todo el año. Hoy queremos explorar el impacto de la transformación digital en el medio ambiente y las tensiones entre digitalización y sostenibilidad de la mano de María Salamero, directora de Relaciones Institucionales, Acción Social y Sostenibilidad en Aigües de Barcelona, y de Jordi Arrufí, director de Proyectos de Transformación Digital en la Mobile World Capital Barcelona y alumni del Executive MBA de nuestra escuela. El acto será moderado por Josep María Galí, vicedecano de Executive Education. Damos la bienvenida a todos los que os estáis uniendo ahora mismo a la sesión y especialmente a nuestros estudiantes y antiguos alumnos. Antes de pasarle la palabra a Josep María, comentaros que tenéis dos herramientas a vuestra disposición durante esta sesión. Por un lado, podéis utilizar el chat para presentaros y conocer quién está siguiendo el webinar. Recordad activar la opción enviar a panelistas y participantes para que sea visible para todos. Por otro lado, podéis ir lanzando durante la sesión vuestras preguntas a través del apartado Preguntas y Respuestas de la plataforma. Nada más por ahora. Muchas gracias y adelante, Josep María. Bueno, buenas tardes a todos los que asistís a este webinar. Gracias a María y a Jordi por acompañarnos y a los que han organizado esta sesión. Mirad, es difícil hacer una introducción corta a una pregunta tan compleja. Y yo lo que me he dejado guiar por los sentimientos, un poco decir, es compatible. En la pregunta parece que está implícita la respuesta, ¿no? La agenda de la sostenibilidad con la agenda digital. Y dándole vueltas, creo que en un seminario como este, lo que tenemos que intentar es daros a algunos instrumentos conceptuales que os ayuden a construir una respuesta a esta pregunta que no es nada fácil, ¿no? En este intento de encontrar alguna herramienta conceptual que permitiera pensar esto, porque es una pregunta que, como decía Heidegger, esto vale la pena de ser pensado, seguro, es una pregunta de las que vale la pena ser pensada. Se me ocurrió fijarme en lo aparente del título, ¿no? El título dice Economía Verde y Economía Digital. Entonces parece que esto lo ponemos en la misma categoría, Economía Verde, Economía Digital. Y un poco más adelante en el título se dice si las agendas son compatibles, y aquí el sustantivo importante es la agenda. Entonces, a partir de ahí, y dándole vueltas, uno se pregunta si realmente la economía verde tiene agenda y si el desarrollo de la revolución digital tiene agenda. Y dándole vueltas sobre este tema, uno empieza quizá a encontrar el punto en el que se crea esta sensación emocional de decir aquí hay cosas que van a la par y cosas que no van a la par. Profundicemos un poco en este tema. Miren, yo creo que para pensar una pregunta y para pensar algo que vale la pena ser pensado, se necesita tener una buena situación de dónde está el concepto en el orden social. Y yo me he preguntado si la revolución digital y la economía verde están en el mismo orden social. Llego a la conclusión de que no. De que la economía verde sí que tiene agenda. Es que no es que tenga agenda, es que es básicamente una agenda. Es una agenda que da respuesta a un problema que algunos llevamos desde el año 2000 trabajando y que la gente del Club de Roma empezó en los años 80 del siglo pasado, ¿no?
y que ahora pues parece que la política y la finanza y el capital pues se han dado cuenta de que o arreglamos este tema o nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una vida bastante dura en el planeta Tierra, ¿no? Por lo tanto, la economía verde tiene una agenda muy clara, que es salvar a la humanidad. Así de fácil. En cambio, la economía digital, yo me he preguntado, ¿tiene agenda? Porque es que si alguien supiera cuál es la agenda de la economía digital, que me lo diga, porque los pocos ahorrillos que tengo los pondré en las empresas que van a liderar el futuro en la economía digital. Yo creo que la economía digital es una revolución tecnológica, básicamente, que está en el orden de la técnica y de la ciencia, y que la aplicación que se haga de la economía digital en la agenda de la economía verde puede ser una aportación tremendamente positiva, ¿eh? Y a todos se nos ocurre que puede ser tremendamente positiva, pero, oigan, esto es como la energía atómica, ¿eh? Puede servir para detectar tumores o para destruir una ciudad. Por lo tanto, con esta reflexión de orden, es decir, la economía verde es una agenda política, básicamente. La llamamos economía verde, pero es una agenda política. Y la economía digital es una revolución tecnológica. Y a partir de ahí, yo dejaré que Jordi y María nos inspiren con ejemplos y con este pequeño arsenal conceptual seguro que se nos van a ocurrir muchas preguntas. Muchas gracias. Jordi, te paso la palabra. Muchas gracias, Josep María. Y muchas gracias sobre todo a la familia de BSM por habernos invitado a esta sesión para hablar del impacto de la economía digital o de la digitalización en el cambio climático. Entonces, yo que por cierto soy, y ya lo ha comentado Mireia, orgulloso exalumno de la BSM, recuerdo que ahí habían algunos profesores que cuando les hacíamos alguna pregunta siempre decían que normalmente la respuesta era depende, ¿no? Y yo creo que al dilema que planteáis, si la economía digital y la agenda de la sostenibilidad son compatibles, yo creo que aquí diría que depende, nuevamente, ¿no? Entonces, para elaborar un poquito más la respuesta, porque digamos que esta hasta ahora no ha sido muy elaborada, voy a compartir pantalla y voy a, bueno, pues a compartir algunos argumentos respaldados en datos sobre lo bueno y lo malo de la economía digital y la relación entre la economía digital y el cambio climático. Entonces, ¿me confirmáis, por favor? ¿Alguien me puede confirmar que está viendo la pantalla, aunque sea en... Sí, está correcto. Sí, vale, fantástico, fantástico. Bueno, insisto, sobre la cuestión de si la economía digital es buena o mala para la cuestión del cambio climático, yo creo que ha apuntado muy bien Josep María, ¿no? Que depende también nuevamente del uso. Voy a poner otro ejemplo, has comentado el de la energía nuclear, voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con el cambio climático, pero para que se entienda el concepto, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles, los dispositivos móviles han sido en algún país incluso prohibidos en las escuelas, porque consideran que es un arma de distracción masiva en este caso, ¿no? Distraen al alumnado y digamos que van en contra de la misión de aprendizaje que tiene la escuela. En cambio, en Cataluña, por ejemplo, la Mobile World Capital, ¿no? Entidad en donde yo trabajo, juntamente con la GSMA, organizadora del Mobile World Congress, pues hace muchos años que lanzó una iniciativa que se llama M-Schools, Mobile Schools, donde justamente lo que hacemos es promover el uso del teléfono móvil en las escuelas, no solamente para que los niños y niñas aprendan a programar aplicaciones móviles, sino usar la tecnología móvil en el proceso de aprendizaje. Con lo cual, ese mismo dispositivo, esa misma herramienta de base digital puede tener, digamos, un efecto nocivo o un efecto positivo en el aprendizaje, solo depende, digamos, del uso, ¿no? Entonces, creo que mi presentación va a centrarse mucho en esta hipótesis, ¿no? De que depende del uso, pero creo que para responder a esta pregunta, tenemos que analizar los dos ángulos. La historia más triste, que es ese impacto negativo de la tecnología en la cuestión climática, especialmente respecto a las emisiones de CO2, pero también la capacidad y el potencial que tiene la economía digital y la tecnología digital justamente para ser parte de esa agenda. Con lo cual, no sé si tiene una agenda o no la digital, pero sí que sé que dentro de la agenda de la sostenibilidad, la digitalización tiene que ser una palanca fundamental.
Entonces vamos a empezar con la parte un poco más triste de esta historia, ¿no? Digamos que hoy en día todo lo que es los sistemas de tecnología, ya no solo hablo de la capa software, de capa digitalización, sino hablo de toda la infraestructura, incluyendo pues, los famosos CPDs, ¿no? Los data centers, donde digamos, se alberga la nube, la capacidad de computación, la capacidad de almacenaje de datos, la infraestructura de telecomunicaciones y luego nuestros dispositivos, sea el dispositivo de mesa o sean dispositivos móviles, hoy en día están generando aproximadamente el 4% del total de emisiones que genera el conjunto de la actividad económica. El 4%, con lo cual diríamos que, hombre, es significativo, pero seguramente hay otros ámbitos más alarmantes. Este es el primer mensaje. Aún así, si os fijáis en esta gráfica, se espera que allá por el 2040 ese 4% pase a ser un 14%, con lo cual el peso en las emisiones de toda la infraestructura tecnológica, incluyendo la capa digital y la capa, digamos, de cacharrería, podría llegar hasta el 14%. Y un apunte, ¿no? Hago un doble clic sobre esta estructura, ¿no? De emisiones. Los data centers son los que emiten ahora mismo más, generan más nocividad en cuanto a emisiones, alrededor del 30-35%. Luego vienen las infraestructuras de telecomunicaciones, que también tienen un amplio pues consumo energético y que suponen más o menos el 20-30%. Y luego tenemos el teléfono móvil, que hoy en día y especialmente el smartphone, solamente genera el 4%, pero creemos o se espera que allá por el 2040 genere el 11% de toda la emisión de gases, pero no de toda la actividad, sino del sector tecnológico. Además, el dispositivo móvil, y aquí creo que merece la pena hacer también el doble clic, donde realmente genera la emisión es en la producción, es decir, como veis en la gráfica, casi el 80% de la emisión se genera en la producción y el 20% restante más o menos en el consumo. Con lo cual, si queremos tener, digamos, un consumo responsable, consumamos menos veces dispositivos móviles en todo caso, ¿no? Porque el dispositivo móvil, sabéis que además pues, requiere en su composición, por ejemplo, el uso de metales preciosos, metales escasos en diferentes componentes, ¿no? Bueno, podría alargarme mucho más en la parte de lo que es la generación de gases contaminantes de la economía digital, pero creo que merece la pena un doble clic el caso del Bitcoin, ¿no? Porque se ha hablado mucho, yo creo que ha generado una prensa muy negativa y mucha confusión entre lo que es blockchain y lo que es Bitcoin, ¿no? Blockchain, y seguramente muchos de vosotros sabéis, es un protocolo que permite agilizar y dar mayor seguridad y hacerlo de manera, digamos, desintermediada, todo lo que tiene que ver con las transacciones de valor, sea de una cryptocurrency o sea, por ejemplo, en una compraventa de un activo, ¿no? El blockchain per se no es contaminante. Puede llegar a tener cierta contaminación porque los nodos que componen ese blockchain, pues al final son PCs, son dispositivos, ¿no? que tienen un cierto consumo, pero no es comparable a lo que es la minería de cryptocurrencies, especialmente en el mundo del Bitcoin. El Bitcoin hoy en día, si fuera, como veis aquí, un país, generaría las mismas emisiones que, por ejemplo, Holanda. Es decir, es un gran contaminante. Y dentro de la industria tecnológica, solamente el Bitcoin se calcula que podría llegar a consumir hasta el 20% del total del consumo. Bueno, ya los motivos son evidentes, ¿eh? El Bitcoin en sí se ha convertido en un instrumento especulativo con un valor muy alto de mercado y los mineros que de alguna manera reciben recompensas por validar esa minería de datos, es decir, la emisión de una nueva moneda, reciben pues hasta 6 bitcoins por cada vez que aciertan, bueno, no vamos a entrar aquí en el detalle, ¿no? Pero porque aciertan el código, ¿no? Eso querría decir que a valor de mercado hoy en día de unos 50.000 euros, ahora ha bajado un poquito porque sabéis que el valor de la moneda ha estado a expensas de los tweets de Elon Musk, pero bueno, en todo caso podría llegar a más de 200.000 euros la recompensa. Con lo cual tienen altos incentivos estos mineros en dotarse de alta capacidad de computación para ser los primeros en, digamos, adivinar el acertijo que permite minar esa moneda. Sí que estamos viendo, para hablar en positivo, de que bueno, empiezan a aparecer otras monedas con otros protocolos que se llama el Proof of Stake en lugar del Proof of Work, que son muy menos contaminantes, pero mucho menos contaminantes, miles de veces menos contaminantes que lo podría ser Bitcoin. De hecho,
el 75% de la minería de bitcoins en el mundo se produce en China, y en China casi el 70% de la electricidad que se consume es de origen fósil, ¿no? Con lo cual, pues obviamente el Bitcoin es pernicioso, lógicamente, para lo que es esa agenda climática, pero el blockchain ni mucho menos. Bueno, hasta aquí la parte negativa de la historia. Veo que me quedan 2 minutitos para la parte positiva. Lo he compensado mal. Así que voy a ir to the point, digamos, y me gustaría pues, poderlo elaborar más en la parte de discusión. El 2020, el año de la COVID, ha sido el año más digital, pero también ha sido el año donde se han reducido más las emisiones de CO2, como mínimo el primer trimestre del 2020, ¿no? Con lo cual, aquí no hay una relación clara causa-efecto entre digitalización y emisiones, ¿no? O sea, que rápidamente vemos que las emisiones de CO2, digamos que no son causa únicamente de la industria ICT, que, insisto, solamente genera el 4%, sino que hay otras muchas más causas, como por ejemplo puede ser la emisión el consumo de energía, que supone el 73% del total del consumo, y especialmente también el siguiente paquete sería el de agricultura, forestal, uso de tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que la tecnología digital, especialmente la analítica de datos, la sensórica, la predictibilidad, todas estas tecnologías, y me sabe mal que no me pueda extender porque se me termina el tiempo, pueden tener o están teniendo ya un impacto positivo en la reducción de emisiones en cada una de estas actividades, ¿no? Pongo 3 ejemplos tontos, ¿vale? Para elaborarlo. El primer ejemplo tonto es las videoconferencias. Hoy en día, viajar de Barcelona a Madrid, un vuelo de ida para una persona genera aproximadamente 150 kilos de emisiones de CO2. 150 kilos que se podrían ahorrar simplemente con una videoconferencia. Que la videoconferencia también genera consumo, como decía, pero no es comparable, ¿no? Entonces, la propia videoconferencia en sí ya es una herramienta para sustituir a los vuelos. La industria 4.0, la industria, digamos, aditiva, que no es extractiva, como el caso de el 3D printing, como el caso de la predictibilidad del supply chain habilitado por la tecnología digital. Todas estas nuevas soluciones habilitadas por la economía digital tienen un impacto positivo, digamos, en el consumo y en la generación de gases contaminantes. La sharing economy, por motivos evidentes, necesitamos menos consumo y un mayor aprovechamiento de los activos, nuevamente habilitada por la digitalización. Edificios inteligentes que tienen predictibilidad y que tienen una visibilidad en tiempo real del consumo energético, y edificios, hablo tanto de uso doméstico como de uso, digamos, industrial o de oficinas, el smart farming, la, digamos, agricultura de precisión, que puede generar mucho más productividad por cada hectárea o incluso en formato vertical, como veis en la imagen. Y ya para terminar, porque el compromiso era hacer como máximo 10 minutos de esta presentación, ya para terminar, la tecnología tiene naturaleza exponencial, es decir, que esa capacidad, ¿no?, que yo decía de contribuir positivamente a la agenda climática, justamente por esa economía o esa tecnología digital que tiene predictibilidad, que tiene analítica de datos, etcétera, etcétera, lo que somos capaces de hacer hoy lo multiplicaremos por 10 o por 15 durante los próximos años. Con lo cual, el impacto positivo está garantizado. Y ya para aportar algún dato en concreto, según un último estudio de Deloitte, habla de que el balance en realidad será positivo, es decir, que, digamos, el consumo o la contribución a la emisión de gases contaminantes de la economía digital durante los próximos 7-8 años, hasta el 2030, de hecho, en realidad será 7 veces inferior a la capacidad que tendrá la industria ICT para reducir gases contaminantes en todas las actividades que emiten gas, como especialmente pues, la energía, la industria y la agricultura. Con lo cual, sí, es una industria contaminante, pero que en realidad generará un balance positivo, con lo cual tiene que formar parte de esa agenda climática. Dejo de compartir y espero que luego podamos dar más detalle y debatirlo. Muy bien, Jordi, muchas gracias. O sea, que iremos 7-1. Me he quedado con esta idea. A ver si... Correcto. O como mínimo es el potencial. Bueno, luego esto es lo que dice Deloitte. Exacto. Después ya preguntaremos. Muy bien, pues María, yo te paso la palabra a ver si crees que vamos a ganar por 7-1 o habrá un empate.
Muy bien, bueno, pues primero de todo, muchas gracias a la UPF, muchas gracias Josep María, y también pues ilusionada con compartir este debate con Jordi, que es un excelente conocedor de lo digital, ¿no? Si podéis compartir, Sonia, la presentación, perfecto. A ver, muy bien. Estupendo. Vale, perfecto. Bueno, después... Disculpar un momento. Vale, perfecto. Pues bueno, atendiendo a la pregunta que nos planteabais, Josep María, ¿no? Si la economía verde y la economía digital tienen agendas compatibles. Probablemente hoy no son compatibles, pero definitivamente debemos hacer que lo sean, ¿no? Permitirme un poco de definiciones, ¿no? Me he dedicado a buscar qué se entendía por economía digital y qué se entendía por economía verde, ¿no? La economía digital se define como una economía que se centra, pues, en todas estas tecnologías que Jordi nos ha ido explicando, ¿no? Desde la sensórica, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, y cubriendo todas las actividades comerciales, económicas, sociales y culturales, pues, del mercado, ¿no? Economía verde, pues es aquella que se define como baja en carbono y eficiente en el uso de recursos y socialmente inclusiva, ¿vale? Partimos, como veis, pues de casi dos polos opuestos podrían parecer, ¿no? Del análisis de situación y un poco de riesgos, y también luego voy a hablar de oportunidades, que creo que es lo más importante de lo que debemos hablar de hoy, ¿no? Los legisladores en Europa, todos los actores empresariales, ¿no? Están haciendo esfuerzos porque la economía verde, para que esta economía pues, se acelere, ¿no? Y ya sabéis todos el Green Big Deal, ¿no? Que tenemos ahora en Europa, ¿no? Es cierto que el ritmo de lo digital ha sido, como ha dicho Jordi, exponencial, mientras que el ritmo de las Green Techs, digamos así, ha sido mucho más lenta en comparación, ¿no? Y por tanto, sin una acción urgente en todo el ecosistema, será imposible que estas dos agendas se compatibilicen, ¿no? Es cierto que durante los últimos años ha empezado a surgir un consenso, ¿no? en el rol de las TIC, como nos decía Jordi al final de su presentación, ¿no? Que el rol de las TIC que puede apoyar el desarrollo de esta economía verde. Y básicamente en tres formas principales, diría yo. Luego entraré en algunos ejemplos. Primera forma, ¿no? Disminuyendo los efectos directos que tiene, pues, sobre el medio ambiente la producción, distribución y eliminación de estas tecnologías, ¿no? Nos hablabas de los ejemplos de los móviles, de los centros, de los data centers, etcétera, ¿no? Yo creo que el sector de las TIC ha sido consciente y está siendo consciente, pues, de todas las implicaciones, ¿no? Del modelo productivo de las propias TIC, y están haciendo esfuerzos para cambiarlo. Por tanto, sería de alguna manera el primer eje de trabajo, ¿no? de que su proceso productivo, el de las TIC propiamente, sea, pues, más eficiente en el uso de recursos y en el impacto ambiental, ¿no? El segundo eje de trabajo, yo diría que es, y también se ha comentado, ¿no? Cómo, pues, las TIC pueden, o sea, de alguna manera, cómo aumentan los efectos habilitadores las TIC en el desarrollo de la ecología, ¿no? A través de mejoras en los procesos de producción, pues, del mercado, del mass market, pero también, por ejemplo, de nuestros servicios. Yo estoy en una operadora de agua, y cómo las TIC pueden hacer que yo gestione mejor, pues, un recurso tan escaso como es el agua, ¿no? Y finalmente, pues, de alguna manera, el tercer eje de trabajo que tendríamos que abordar es cómo apoyamos de alguna manera estos efectos sistémicos que resultan de la transformación del comportamiento, las actitudes, los valores de los individuos, de la ciudadanía, ¿no? Y de los consumidores, ¿no? Haciendo que de alguna manera, pues, esta industria de las TIC pueda desempeñar un papel clave en hacer visible este impacto que tiene sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, y cómo podemos trabajar por reducirlo. Por tanto, tres ejes de trabajo, el propio del modelo productivo que tienen las TIC. Un segundo, cómo las TIC pueden hacer de habilitadoras, pues, de hacer mejor gestión ambiental, y finalmente cómo también implicamos a la ciudadanía en esta necesaria, pues, transición ecológica, pero a la vez, pues, usando estas tecnologías digitales, ¿no? Y por tanto yo me imagino más oportunidades que riesgos, ¿no? Yo soy positiva. Si pasamos a la siguiente slide, os he preparado, pues, de alguna manera tres ejemplos, ¿no? Para poderlo ver, ¿no? Hablábamos de
de cómo pues, todas estas tecnologías, ¿vale?, pueden ayudarnos pues, a transitar hacia un mejor comportamiento medioambiental de todos los ciudadanos, ¿no? Y aquí se ha hablado, ¿no?, de la sharing economy, de la democratización y acceso a toda la información. Y os pongo un ejemplo, ¿no?, pues de lo que está haciendo Google. Ha hecho unas plataformas. He querido poneros el ejemplo de Barcelona, pero no se me han cargado bien los datos, por tanto os animo a que os deis de alta en esta plataforma, ¿no? Pero al final, en esta plataforma, a través de una serie de informaciones, los ciudadanos, los operadores de los distintos servicios, podemos tener información que evidentemente se basa en datos y en el mundo digital, pero sobre impactos medioambientales en los sitios donde vivimos. Un primer ejemplo de cómo podemos combinar estas dos ideas, ¿no? Un segundo ejemplo, si pasamos a la siguiente, y es más yo diría de modelos de negocio, ¿no? Y aquí os he puesto uno de Mass Market y uno más de mi ámbito, ¿no? En este caso, el ejemplo de L'Oréal, ¿no? L'Oréal ha hecho, como veis aquí en la noticia, pues un sistema de etiquetado, y cada vez lo están haciendo. Hoy estaba con gente del sector textil y también están trabajando en ello, ¿no?, para, de alguna manera, dar información ambiental sobre sus productos, pero esto lo están haciendo en base pues, a capacidades digitales, ¿no? Por tanto, cómo pues, una empresa integra en su modelo de negocio lo digital y lo ambiental a la vez. Os pongo otro ejemplo que es más del sector del agua, ¿no? En el centro tecnológico que tenemos, Cetaqua, hace unos años ideó una plataforma que es Esagua, que lo que hace es ayudar a las distintas empresas a calcular su huella hídrica, ¿no? Siempre se habla de la huella de carbono, pero también en el sector productivo pues debemos ser conscientes, y más en un entorno mediterráneo, pues de las implicaciones que tiene el uso de agua, ¿no? Entonces existe, igual que existe la huella de carbono, existe la huella hídrica, que tiene sus metodologías de cálculo, sus ISOs, y cada vez va a ser más una necesidad yo diría un más del sector productivo a calcular, ¿no? Todos sabréis pues, que, por ejemplo, para producir unos tejanos se utilizan 10.000 litros de agua. Pensar que nosotros consumimos, o deberíamos consumir, lo que dice la ONU, 100 litros habitante de día. Por tanto, ponerlo en una balanza. ¿Qué hicimos en su momento? Pues aprovechar todo este conocimiento ambiental, trasladarlo pues, a distintos grupos empresariales, el cervecero, el productor agrícola, etcétera, pero también sectores del mass market, para que tuvieran en cuenta pues, su huella en su proceso productivo. Pero esto no lo podemos hacer solo tomando en consideración lo ambiental, sino que hemos hecho una plataforma, otra vez digital, ¿vale?, con una serie de información que se obtiene a partir de pues, el Big Data, se comparte, se socializa, etcétera, etcétera. Por tanto, otro ejemplo de cómo combinar pues, las oportunidades de negocio, porque estamos hablando de economía, combinando lo digital y lo ambiental. Si pasamos a un tercer ejemplo, yo creo que tirar una sí, aquí. Esta también me va muy bien porque realmente ha sido una oportunidad que hemos tenido en esta pandemia, y es una herramienta que se llama City Sentinel COVID. Nosotros en el agua residual detectamos trazas del virus COVID, trazas de los restos, el virus no está, no lo excretamos, pero sí que es cierto que nosotros, cuando una persona tiene el COVID, antes de mostrar los síntomas, ya está excretando el virus o estas trazas de virus. Nosotros tenemos sensores instalados en la red, ¿vale?, que monitorizan pues, múltiples informaciones de la calidad del agua y de la cantidad del agua que tenemos. Estoy hablando en este caso de aguas residuales, ¿eh? El agua residual lleva mucha inteligencia, lo que lleva es información, ¿no? Lo que podemos es tratar esta información, analizarla y dotarla de inteligencia. Por lo tanto, ha sido una oportunidad. ¿Y qué hemos hecho aquí? Pues a partir de los análisis que podíamos hacer nosotros en la red, de la capacidad analítica que tiene nuestro laboratorio, trabajando también con la Universidad de Barcelona, hemos montado una herramienta digital otra vez que es capaz de, pues a partir de todos estos análisis, hacer fotos de cómo estamos actualmente, hacer previsiones de cómo podemos evolucionar. En este caso, ¿no?, el virus, como os decía, se excreta, pero no se tarda hasta 7 días en detectarse los síntomas, hasta que la persona va al CAT, oye, tengo fiebre, oye, no me encuentro bien. Han pasado 7 días. Esta información es muy útil para anticiparnos, para hablar con los ayuntamientos, como cosa que hemos hecho, con la administración, con el Departamento de Salud, para decirles, oye, estamos viendo que en Hospitalet, en Cornellà, en Badalona, que ha sido donde lo hemos probado, en tal depuradora, está aumentando, ¿no?, la detección de esta traza de virus. Por tanto, al final,
¿no? La salud ambiental también es un reto, es una oportunidad y hemos sido capaces, ¿no?, de combinar pues toda esta parte más green tech con las smart tech, diría, para dar un nuevo servicio, pues en este caso, a los decisores municipales. Podría poner muchos más ejemplos, ¿eh? De hecho, nosotros cuando implantamos cualquier tecnología verde en nuestras instalaciones, necesitamos de lo digital, porque al final seremos más eficientes. Si yo instalo un sistema de aireación, ¿vale?, probablemente si le meto un PID, seré mucho más eficiente. Por tanto, el sistema de aireación que tenga que instalar probablemente podrá ser más pequeño, más barato o, por ejemplo, la energía que necesito consumir para hacer funcionar este sistema de aireación, pues seguramente utilizando herramientas, sensores, PID, etcétera, etcétera, podré hacerlo de una manera mucho más, con menos impacto. Por tanto, definitivamente estamos, yo diría, debemos, o sea, es que es una necesidad juntar las green tech con las smart tech o las digital tech para ser más eficientes, pero también para poder prestar mejores servicios o tener mejores productos, ¿no? Ya para terminar esta exposición, ¿no?, y para dejar tiempo para el debate, ¿no? Bueno, os he puesto una frase porque siempre las frases estas inspiran, ¿no? Pero es cierto que como empezaba al principio, hay un reto en lo verde porque vamos más lentos. Es cierto, como ha dicho también Jordi, que en lo digital pues ha impactado negativamente en el medio ambiente. Yo diría, es importante hacer una pausa, reflexionar, repensar esta trayectoria que tienen las dos agendas, hacerlas compatibles. Y aquí yo aprovecho que tengo a Jordi aquí para proponerte, para que no quede en este debate de una hora que se nos quedará cortísimo. Eso es una primera semilla para hacer crecer estas ideas y creo que tenemos una gran oportunidad en el Mobile World Congress para debatir sobre esto y pasar a la acción, ¿no? Y realmente convertir, pues yo diría, un poco estos relatos que estamos haciendo y estos ejemplos en más casos de uso y más éxito, ¿no? Imagino, Jordi, aquí un espacio donde convivan estas dos tecnologías, las digitales con las green tech, para luchar todos para minimizar los impactos de este cambio climático. Y aquí te paso, Jordi, un reto. Y por mi parte, pues como introducción era lo que quería compartir con todos vosotros. Gracias. Muy bien, María. Muchísimas gracias. También este es un espacio virtual para hacer negocios. O sea, me parece muy bien que le hayas hecho una propuesta a Jordi y si quieres que participemos, también participaremos. Antes de empezar el debate, quería señalar unas ideas de cada uno de los ponentes. Había una idea que ha dicho Jordi, dice, cuando tomas un avión para ir a Madrid, estás generando 150 kilos de CO2. Y claro, si lo haces por una reunión por Teams, pues esto seguramente no es lo mismo, mucho menos, o no sé cuánto menos, pero me parece que no es 7-1, es mucho menos. Y de la exposición de María me ha quedado una estructura muy clara en la cabeza de lo que es la propia sostenibilidad de la industria TIC en cuanto a que sus procesos generen menos emisiones. También todo lo que se gana a través de la mejora de gestión que las TIC pues, nos proveen. Y el último, que también lo quería proponer aquí al público para debatir, que sería un poco la variable intermedia que media entre las TIC y los objetivos de la economía verde, ¿no? Que es cómo cambiamos nuestros comportamientos. Es decir, qué estilo de vida vamos a tener y cómo las TIC pueden ayudar a crear un estilo de vida que realmente haga que se puedan dar los objetivos de la economía verde, ¿no? A partir de aquí yo me callo porque tengo la tendencia de hablar demasiado, ¿no? Y les paso la palabra a las preguntas y cualquier pregunta que quieran hacer, a ver cómo lo hacemos esto. Supongo que esto se hará lo recibiremos. María, de momento no han llegado todavía preguntas. Podemos empezar la conversación y esperamos. Pues voy a empezar con lo que dicen los franceses en cuestión de démarrage, para empezar.
Y les hago a los ponentes la pregunta que estábamos hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto creen que la misma evolución de las TIC, independientemente de los objetivos verdes, nos va a llevar a un estilo de vida más sostenible o no? Es una pregunta que uno se hace siempre, ¿eh? Jordi, María, Jordi. Sí, bueno, yo José María, no es evidente la respuesta, porque esas dos agendas serán compatibles en la medida en que tengan un sistema de incentivos para todos los actores que comentaba María, ¿no? Por ejemplo, es decir, que el propio usuario le sea, digamos, rentable y tenga una buena experiencia por el hecho de aprovechar las TIC y a la vez hacer un consumo responsable, ¿no? Por ejemplo, se habla, ¿no?, que el futuro de la automoción pasa por el coche eléctrico conectado y autónomo. Pero esto seguramente no responde a un interés de sostenibilidad, responde a un interés seguramente de eficiencia y de experiencia de usuario. La industria ha considerado que seguramente el futuro tiene que pasar por aquí porque el usuario tendrá otros hábitos de consumo, y ya no hablo de concienciación, tiene otros hábitos de consumo donde prefiere la experiencia y el servicio que la propiedad, y donde lo que quiere es ir de un punto A a un punto B y usted me lo resuelve. Y yo no me quiero preocupar por eso. Entonces, en la medida en que los incentivos a tener un consumo responsable coinciden con esa agenda digital, fantástico. Si lo que hacemos es forzar mediante el regulador, por ejemplo, a tener determinados hábitos de consumo, creo que las posibilidades de éxito son menores, ¿no? Por ejemplo, hemos visto recientemente en Francia cómo creo que no sé si está aprobado, pero está proponiendo una ley en todo caso para que los trayectos de avión, ¿no?, de menos de, creo que 2 horas, se puedan cubrir con tren, ¿no? Por ejemplo, eso es bueno, el regulador tiene que intervenir, pero creo que las cosas funcionan mejor cuando el usuario tiene incentivo en tener ese comportamiento responsable. Pongo un ejemplo de otra industria para que se entienda lo que quiero explicar, ¿eh? Todos conocemos, por ejemplo, la yogurtería La Fageda, que es una yogurtería que es una empresa socialmente responsable porque básicamente más de la mitad de sus empleados son personas con discapacidad. Bueno, pero la yogurtería de La Fageda es un modelo de éxito porque el producto es excelente. Entonces, el consumidor tiene incentivos en consumir, no solamente porque hay una historia social detrás, sino especialmente porque el producto es bueno. Si la yogurtería de La Fageda tuviera un impacto social positivo, pero el yogur, digamos que estuviera por debajo del estándar del mercado, el modelo no funciona. Con lo cual, confío más en generar modelos que den incentivos a todos, apalancados en tecnología digital, es decir, que la sharing económica tenga más sentido porque al usuario le es mejor desde el punto de vista de su experiencia que no tener el activo en propiedad, sea una casa, sea un coche o sea un parking, que no que tenga que intervenir el regulador necesariamente. Yo si me permitís, para complementar con Jordi, sí y no, te diré. Yo creo que, esto va de debate, yo creo que tienes razón en lo que dices. En el mercado ¿no?, el mass market, pues evidentemente o le es útil al consumidor o no cambiará, ¿no? Pero llega un momento yo no sé si porque somos un país mediterráneo, por qué, pero que hay que forzar un poco la máquina, y ahí sí que tiene que entrar la legislación. Y te pondré un ejemplo, la ley de cambio climático, que recientemente, como sabéis, se ha aprobado en España, en Cataluña ya la teníamos, ¿vale? La ley de cambio climático va a obligarnos a 2 cosas. Una, al 2030, ¿no?, a autoconsumo energético, eficiencia energética, el 2050, neutros, 0 emisiones, ¿vale? Esto a ciertos sectores industriales, si no se lo pones en una ley, es imposible que hagan esta transición. Evidentemente, esto necesita luego de un soporte económico, de fondos europeos, estatales, para ayudar a desarrollarlo. Pero sin esta ley, es que es imposible que voluntariamente todo el sector productivo cambie. Y te he puesto una de más industrial, un ejemplo más de end user, ¿no? El tema de los plásticos. Hasta que no nos han hecho pagar los céntimos que vale una bolsa en el supermercado, la gente no ha cambiado. Había unos cuantos que íbamos con nuestra bolsita, pero el cambio radical ha sido honesto. Por tanto, de alguna manera, yo creo que tiene que ser un mix, ¿no?, este sistema de incentivos, un incentivo, bueno, del producto, del valor del producto o del servicio que me sirva,
pero luego se necesitan leyes y incentivos económicos, ¿no? Y otro tema que quiero poner sobre la mesa es el tema, y tú has hablado del coche eléctrico, ¿no? De que debemos ser capaces, y no pondré el ejemplo del coche eléctrico porque tampoco quiero liarme, ¿no? Pero de analizar el ciclo de vida completo de las cosas, porque si no corremos el riesgo del greenwashing, ¿vale? Y os pondré un ejemplo. El otro día había un supermercado, no diré el nombre, ¿vale? Publicitaba un sistema de estos de cuando te pican los mosquitos, ¿vale? Que en lugar de llevar productos químicos, ¿no? Que contaminaban y eran súper nocivos para el medio ambiente, pues y era digital, tal, sí, ya, pero llevaba una pila dentro, ¿vale? Litio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para el consumidor final, ostras, está muy bien esta explicación y me lo mandó mi madre, ¿vale? Y le dije, a ver, mamá, analicemos bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser capaces de tener mecanismos para analizar todo el ciclo de vida y trasladarlo al usuario final, ¿no? Al final, las etiquetas eco y todas estas historias, bueno, tienen que reflejarlo, porque si no, estaremos haciendo un washing, ¿no? Cara al usuario y tomará decisiones en base a información no 100% cierta. Y al final, esto impactará, ¿no? Sobre los objetivos de neutralidad climática o de biodiversidad, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que hace falta un poco de rigor aquí y de tener ciertos, bueno, sellos, no sé cómo decir la palabra, pero llegar a consensos, porque si no, bueno, no se analiza bien la dimensión del tema. Yo estoy de acuerdo con lo último, María, respecto a esta trazabilidad y transparencia, donde justamente la tecnología digital puede contribuir, ¿no? De hecho, uno de los casos de uso de blockchain justamente es la trazabilidad de las cadenas de valor y tener una trazabilidad de todos aquellos, digamos, componentes que han ido contribuyendo a generar valor a un determinado producto, cuál es su origen y además desde un punto de vista de trazabilidad inmutable, es decir, que no se pueda modificar. Y también es cierto que si no tenemos esa concienciación y esa prácticamente sensibilización del usuario, es difícil que el hábito de consumo cambie. Por ejemplo, antes cuando hablaba del vuelo Madrid-Barcelona de 150 kilos, esto lo comprobé ayer, en webs que te permiten pues, calcularlo, solamente un vuelo de ida. Producir un teléfono móvil, un dispositivo móvil, producirlo, es decir, la parte que decía que es el 80% del total del consumo, porque el 20% es, digamos, el uso energético que le daremos nosotros, son 55 kilos de CO2, con lo cual es muy inferior a simplemente realizar un vuelo. Es decir, que el teléfono en sí es verdad que genera consumo, es verdad que extrae materiales, digamos, escasos, pero aún así es mucho más sostenible que, por ejemplo, coger un vuelo, ¿no? Con lo cual, pero hay un gran desconocimiento alrededor de esto. Entonces, es importante efectivamente transparentar, ¿no? La huella de carbono y generar conciencia, ¿no? Sobre la huella de carbono que todos generamos. Y aquí, la economía, la tecnología digital es fundamental para poder tener esa trazabilidad y esa transparencia de la información. Nos dice Clara, tengo la impresión de que la economía digital va por delante de la economía verde. ¿Puede la red 5G ayudar a acortar este gap? Bueno, yo diría que sí, bueno, es un poco lo que he explicado, realmente no es una impresión, es una realidad, que la economía digital pues se ha acelerado mucho más, también porque intrínsecamente pues la economía verde normalmente necesita de un tipo de, ¿no? de desarrollos, ¿no? el time to market es mucho más lento que lo digital y aquí, bueno, pues hay una realidad y esto no se puede cambiar. Si la 5G puede ayudar a reducir en este gap, yo creo que sí, parcialmente, porque un proceso productivo bueno, no sé, de tecnologías físicas, hardware verde, pues la 5G poco puede decir. En el ámbito servicios probablemente sí, ¿no? O cuando estás gestionando, seguro que sí, ¿vale? Muy bien. Sí, yo quería añadir respecto a lo que dice María, efectivamente lo que es, como decía antes, la propia infraestructura de comunicaciones es intensiva en emisiones de CO2, pero aún así el 5G, y todavía lo estamos descubriendo, pero tiene que habilitar nuevos casos de uso que contribuyan a la agenda digital.
En principio, por ejemplo, unos casos de uso que siempre la literatura, y ahora estamos testeando, pues ha insistido más, es en el coche conectado e incluso en el coche autónomo, ¿no? Esa baja latencia o prácticamente comunicación en tiempo real permite la seguridad en el coche conectado y autónomo. Y el coche conectado y autónomo intrínsecamente va ligado a la reducción de emisiones de CO2. O, por ejemplo, las redes inteligentes, ¿no? Las famosas smart grids, con una comunicación en tiempo real de consumo, de emisión bidireccional, lo que se llama el prosumer, ¿no? Ahora ha estado muy de actualidad esta semana, donde el propio consumidor puede vender la producción doméstica a la red. Allí la red 5G seguramente también tenga un papel, con lo cual creo que nuevamente habrá una parte de huella de carbono debido al propio uso de la red, pero seguramente si los casos de uso generan incentivos, muy probablemente contribuyen positivo a la economía digital, la red 5G. Sí, no, yo ahora hablaba Jordi. Sí, no. Y en el tema, por ejemplo, del agua, a nivel de sensórica, pensar que nosotros tenemos instalado un parque de contadores, ¿no? de telelectura online y de alguna manera ahora tenemos un gap, digamos así, de 9 horas, ¿no? Entre que la información se recoge y nos termina llegando todos los sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos tomar decisiones en tiempo real respecto a todos estos temas. Sí que podemos pues, informar a un usuario, oye, pues mira, veo que tu consumo por las noches sigue siendo muy alto, probablemente tienes un problema en la cisterna, ¿no? Y esto se lo dices al cabo de unos días cuando ves un cambio de patrones. Esto lo estamos haciendo. Pero cosas, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto con Creu Roja, ¿no? Y otro con Televida, ¿no? De información de usuarios en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que de repente ves que aquel día no se duchan, porque ves que, ¿no? Que cambia el patrón. Entonces, yo creo que las 5G podrá ayudar a acortar estos tiempos para poder reaccionar, pues, sobre todo con situaciones críticas mucho antes. Evidentemente, tomando en consideración la protección de datos, sobre todo. Por supuesto. Creo que hay una pregunta, Josep. Ha llegado una pregunta, dice, ¿qué opináis sobre los incentivos dirigidos al sector digital para generar más opciones buenas, sostenibles? Se entiende que las más sostenibles son mejores, ¿eh? O sea, incentivos dirigidos al sector digital. Estamos otra vez Keynes contra Hayek, ¿eh? María es Keynes, Jordi es Hayek. No me etiquetéis tampoco. Yo también estoy de acuerdo, es verdad que me ha hecho reflexionar María cuando dice que no sé si es por una cuestión cultural, pero seguramente el regulador en determinados casos, si queremos acelerar la agenda, tendrá que intervenir. Pero en relación a los incentivos al sector tecnológico, nuevamente, aquí hay una combinación, digamos, de intereses del patrón del usuario. Me lo llevo a la parte ahora no de sostenibilidad, sino digamos, del impacto dudoso desde el punto de vista, por ejemplo, de la privacidad que comentaba María o de la propiedad de los datos, etcétera, ¿no? De hecho, se ha generado un nuevo término que se llama, creo que le llaman el tech clash, ¿no? Que hace referencia al cierto rechazo que están provocando el comportamiento de ciertas grandes compañías tecnológicas, como el caso de Cambridge Analytics y Facebook, etcétera, hacia el usuario, ¿no? Y cómo aparecen nuevas alternativas que son compañías que son, digamos, privacy first o privacy by design, es decir, que nacen con un modelo de negocio cuyo estandarte o cuya propuesta de valor es respetamos tu privacidad, respetamos tus datos o te empoderamos en el uso de los datos, ¿no? Aún así, es verdad que estas compañías tienen muchas dificultades a la hora de hacerse un hueco. Y esto podría pasar, ahora hablo de privacidad, pero podría pasar, por ejemplo, con compañías que acrediten que sus data centers se alimentan con, digamos, energía limpia, ¿no? Es decir, que no generan huella de carbono. Lo que pasa es que tiene una dificultad, y ahí viene el tema de los incentivos. Tiene una dificultad porque, primero, la economía digital, normalmente y por naturaleza, genera el famoso network effect, es decir, el efecto casi bola de nieve, que cuantos más usuarios tengo, más robusto es mi negocio, y con lo cual menos incentivos tienen los usuarios a salir de mi red. Por ejemplo, lo vemos con WhatsApp, es decir, por mucho que se puedan generar dudas sobre el uso de los datos, es difícil salir de WhatsApp porque cuando me voy a la alternativa no están mis amigos allí. Y luego hay una parte de modelo de negocio, es decir, si no vendo datos, tengo que empezar a comercializar el uso, es decir, aquello de que si el producto, digamos, no lo pagas es que el producto eres tú. Entonces, claro, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar? Aquí hay un dilema. Creo que es difícil, y entonces aquí le tengo que dar la razón a María, que
cambiemos suficientemente la mentalidad para que estas llamadas, ahora se llaman zebra companies, es decir, compañías cuya propuesta de valor está más orientada a la sostenibilidad, al impacto positivo, pero que no renuncian, evidentemente, a un modelo de negocio rentable, realmente se hagan un hueco desde el punto de vista medioambiental. Y aquí seguramente el incentivo fiscal y los famosos fondos Next Generation deberían de tener un papel para que estas compañías puedan, insisto, hacer un hueco, o que los Amazon, digamos, reviertan su modelo de negocio también. Muy bien. María, no sé si quieres añadir algo. Hay otra pregunta, ¿no? Que nos dice, volviendo al tema de analizar ciclos de vida completos, efectivamente las emisiones asociadas a los dispositivos digitales, como los móviles, son menores a otros sectores, pero no se habla de la huella de los residuos, del e-waste. Entonces, es verdad que la velocidad de desarrollo de la economía digital puede ser que vaya en detrimento de la economía verde, ¿no? Sobre todo en los temas de obsolescencia programada, ¿no? Cualquiera de vosotros que quiera hacer un comentario. Bueno, al final... Yo no sé si la gente se está cambiando el móvil cada año, como antes. No. Bueno, yo os diré que el último móvil que me he comprado yo, lo he comprado en principios de economía circular y al final lo que hice es, bueno, aparte de economía, todos los conceptos, la económica y la de criterios de sostenibilidad, ¿no? Y lo compré, es cierto, lo compré en una web, pero lo compré, es un producto reciclado de estos que está un poco dañado y tal, y luego a la hora de irlo a comprar, bueno, te dicen, ¿no?, las emisiones de carbono que reduces versus uno de nuevo, y también lo podía traer de la China o de Rumanía. Me costaba un poco más caro de Rumanía y dije, oye, vamos a ser sostenibles, y lo compré de Rumanía, Por eso, yo creo que hay que creérselo por un lado, ¿no?, lo que decía Jordi, pero al final hay que forzar la máquina, ¿no? Y totalmente de acuerdo, Al final... hay un tema con la obsolescencia programada o con el residuo final, ¿no?, de estos productos. Entonces, yo creo que aquí también podemos, ¿no?, crear modelos de negocio mucho más sostenibles, como lo que os acabo de explicar, ¿no?, de esta plataforma de compra de iPhones, pero al final probablemente también vamos a tener que forzar con las leyes de residuos. Totalmente. Es que si no, no lo vamos a conseguir. Porque aparte es que ser sostenible también te sale más caro. Os he explicado el ejemplo. Me ha salido más caro traerlo de Rumanía que de China, ¿no? Entonces, también yo creo que hay un tema que también económico, y afecta a las inversiones y al precio que ponemos a los productos, Tenemos que hacer cosas comparables, ¿vale? En precio, porque si no, hacerlo mal te sale más barato, ¿no? Entonces, si estamos, el ejemplo de la Fageda, lo están haciendo muy bien, pero si empezamos, por ejemplo, oye, que los plásticos de tu yogur pues también sean plásticos reciclados, tal, o que utilices otros productos alternativos al plástico, esto es mucho más caro para ellos. Por tanto, al final van a tener que aumentar un poco el precio del producto. Entonces, esto lo percibe el usuario, o sea, la calidad de lo que hay dentro sí lo percibe, pero este tipo de cosas, bueno, o es uno muy convencido como yo, ¿vale? O va a decir, oye, a igualdad de precio, voy al barato. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues internalizando los costes, ¿no?, de ser sostenible, los costes de emisiones de carbono, los costes del reciclaje, los costes de etc, etc. Y si no lo internalizas, bueno, porque tú no lo produces así, pues, oye, penalizo a los que no lo hacen así. Porque si no, yo no puedo calcular, ¿no?, comparar productos, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros con las inversiones, Si yo tengo que decidir la implantación, por ejemplo, yo puedo poner, para aprovechar la energía que tienen los fangos de una planta de tratamiento, puedo poner un proceso de cogeneración, un proceso de gasificación. No voy a entrar en ingeniería, ¿vale? Cogenerar, oye, económicamente me sale más viable, pero en cuanto a términos de emisiones, es peor, ¿vale? Es mejor gasificar. Ahora, gasificar es más caro, ¿vale? Yo delante de un inversor, claro, si van a los números, me van a decir, oye, lo barato, ¿no? A igualdad de condiciones, lo barato. Pero claro, ¿cómo hago que podamos comparar estas inversiones, ¿no? Entonces, ahora están entrando temas como, por ejemplo, nosotros, pues, ¿cómo financiamos, ¿no?, la deuda de una empresa? Bueno, pues ahora hay muchos bancos, la Caixa mismo, que tiene pues proyectos de financiarte, ¿no?, las inversiones o tu deuda o la póliza de crédito, lo que sea, en función de tu performance bajo criterios ESG, ¿no?, ambientales, sociales, governance, ¿vale?
Y esto está empezando a pasar y te penalizan si no lo haces bien. Entonces, bueno, hay mecanismos y se deben ir implantando mecanismos para orientarte y forzarte a esto, porque solo con el buenismo individual no lo vamos a conseguir. Yo quería añadir en relación al tema del e-waste, porque sí que topé recientemente con un artículo que decía que se calcula que este e-waste, todo el desperdicio de los dispositivos de tecnología generaría más o menos la cacharrería equivalente a 45.000 torres Eiffel al año, ¿no? Con lo cual, es verdad, es espectacular y pasa seguramente por un cambio de patrón de consumo, pasa por la responsabilidad de las compañías a la hora de desprogramar esa obsolescencia que comentábamos antes, ¿no? La buena noticia aquí es que ya casi todo el mundo tiene móvil, o sea, los datos de la GSMA dicen que el 70-80% de la población mundial ya tiene un teléfono móvil, con lo cual ya no tenemos mucho más margen para realizar consumo. Otra buena noticia es que la innovación dentro del mundo de la telefonía, por suerte, y esto está mal que lo diga yo, pero por suerte está medio estancada, es decir, la gran revolución fue el iPhone en su día. Ahora mismo la diferencia entre un iPhone 12 y un iPhone 11, pues sinceramente no merece la pena. Yo hago trampa porque tengo el Samsung, pero luego tengo este del año 2015, ¿no? Y no hace falta cambiarlo, ¿no? Con lo cual, ¿por qué? Porque la novedad que aporta uno respecto al otro, pues tampoco hay mucha diferencia. La mala noticia aquí, pues que vamos hacia un mundo hiperconectado, donde ya no estará conectado el dispositivo, que el dispositivo conectado consume mucho más porque está conectado en la nube y a aquellos data centers, y porque todo, absolutamente todo, bueno, no tanto, pero estarán conectadas las ciudades, las fábricas, dispositivos domésticos, y todo esto aumentará el consumo. Por eso decíamos que el consumo de ICT aumentará. Esa es la mala noticia aquí, y no entro en cómo reducirlo, pero creo que todavía aumentará más y el e-waste aumentará lamentablemente. Muy bien, nos queda un minuto. Hay una pregunta sobre que es tremendamente compleja, que no la podemos contestar en 20 segundos. Entonces, Maite, yo te diría que ha hecho esta pregunta. Si quiere contactar conmigo mismo, con Mireia o con alguien, intentaremos darle una respuesta. Y después hay una última sobre las criptocurrencias, que también es una pregunta muy compleja, y dado cómo vamos de tiempo, intentaremos contestar estas preguntas fuera de lo que es la sesión. Y yo, para cerrar puntualmente, os diría que ya sabéis que en el mundo pues hay esta discusión, ¿no?, de los que creen que hay que intervenir y los que creen que no, que hay que dejar el mercado que funcione. Esta discusión, aparte de ser una discusión de Keynes contra Hayek, muy teórica y muy divertida, cuando se dio no estábamos sujetos a una situación en la que nos podemos cargar el planeta en 50 años, ¿no? Y por lo tanto las reglas de juego han cambiado. Y aquí, para intentar pues hacer un poco una síntesis de las posiciones de todos, pensad que al final la política sirve para saber qué es lo que vale la pena ser contado, qué es lo que hay que contar y lo que no hay que contar, y no cómo contarlo. Cómo contarlo lo hacen los contables. Pero lo que cuenta y lo que no cuenta, esto es una cosa de la ciudadanía. Y os agradezco muchísimo vuestras aportaciones aquí. Espero que haya sido interesante para todas las personas. Y repito, estas dos preguntas que nos han quedado, si acaso Mireia las puede gestionar de alguna manera con las personas directamente, y intentaremos dar una respuesta. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María, Jordi, Josep María, por vuestro enriquecedor análisis y reflexiones. Queda muy claro, como decía Jordi al principio, que la digitalización tiene que ser una palanca fundamental en la agenda de la sostenibilidad, y estaremos muy atentos para seguir analizando estas relaciones y tensiones entre transformación digital y medio ambiente, y ver cómo se pasa a la acción, como reclamaba María, para hacer compatibles las dos agendas. Queremos dar las gracias también a todas las personas que habéis seguido esta sesión por vuestro interés y vuestras interesantes aportaciones. Como decía Josep María, ahora contactaremos con las dos personas que han realizado estas dos últimas preguntas para darle respuesta. En breve dispondréis del vídeo y la presentación en la sección de noticias de nuestra web, bsm.upf.edu.
En esta misma web encontraréis también toda la información de nuestros programas alrededor del ámbito de la responsabilidad social, la economía circular y la transformación digital, entre otros ámbitos. Y nada más por ahora, os animamos a seguir todas nuestras actividades. Muchas gracias y esperamos veros de nuevo muy pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias.